Ahora tengo el gusto de presentarles a Andrés Casas, que es director de Information and Technology Risk Services de Deloitte para Centroamérica. Andrés tiene más de 10 años de experiencia en múltiples instituciones de diversas industrias en proyectos de tecnología de información, como implementación de gobierno, aseguramiento y de seguridad de información, análisis de riesgos, etc. Andrés nos va a hablar de un tema muy relevante, de si somos paranoicos o si debiéramos ser paranoicos y cuál es la diferencia entre la paranoia y la realidad. Andrés. Hola, buenas tardes. El nombre puede llamar mucho la atención y en realidad lo hizo una vez que lo puse y lo publiqué. Vieron algunas consultas de que iba a tratar esto, y en el momento en que fui invitado para compartir con ustedes este momento, estaba viviendo una situación, estaba haciendo una presentación a un gerente general en una institución financiera. Estábamos discutiendo de una situación que se les había presentado donde habían tenido un fraude interno, y al final de la conversación es lo que me decía es que ustedes por lo general son muy paranoicos de lo que nos va a suceder. Entonces dije, bueno, aquí llevamos 1 hora y media discutiendo de un problema que tiene la organización, que tal vez el fraude no llega a un nivel donde le afecte su estabilidad y la operación, pero quiere decir que todavía el mensaje no lo ha comprendido. Quiere decir que él sabe que la seguridad es importante, pero no sabe hasta dónde. Entonces, por esa situación fue que seleccioné este tema con el objetivo de presentar una forma de cómo podemos nosotros conversar con los ejecutivos de las organizaciones para hacerles ver a ellos que la seguridad es importante. Si repasamos un poco lo que hemos visto en el día de hoy, en la pura mañana, vimos diferentes incidentes de seguridad donde seguramente a estos ejecutivos en las presentaciones se les hace y ellos dicen, wow, no, todo esto sucede en el mundo, qué importante. Pero detrás de eso dice, a mí nunca me va a pasar eso. Yo estoy en Costa Rica, estoy muy lejos de donde sucede eso solo sucede entre Estados Unidos, Rusia, China y probablemente algún loco de Brasil, que tal vez no es el gobierno, pero es alguien que aprendió un poco más, y eso no me va a suceder a mí. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? Pues para esto traje una presentación donde primero vamos a hablar un poco de qué está sucediendo y qué es lo que ha cambiado, no tanto enfocado en las estadísticas de dónde están los incidentes, cuáles son las amenazas, porque esto pues es evidente que sí genera una percepción de que la seguridad es importante, pero no hasta el punto donde nosotros necesitamos. Después, preocupaciones que tienen los oficiales de seguridad al trabajar, y sobre todo también los ejecutivos, es hasta dónde tengo que proteger yo, cómo hago para identificar el alcance total donde debería estar trabajando. Un aspecto importante es cómo llevo yo esto a las finanzas de la organización, cómo puedo incorporar todas estas tecnologías que hablamos en la mañana, todas estas amenazas que se presentan, y poder decir, ahora sí, esto en un estado financiero, que eso sí me lo van a entender segurísimo, cómo se ve en ese escenario. Y por último vamos a ver un asunto un poco más, no es de tecnologías, competencias suaves, cómo identificar los estilos de los ejecutivos para poder entrar, digamos, en el tema. Primero vamos a pasar un videíto para poder ver una representación de lo que puede estar sucediendo. The internet has opened up a world of opportunities for businesses like ours. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Attacks on businesses worldwide. Criminals have launched yet another malicious attack on... Well, I think he's here. I've got nothing to say. I think your position is sustainable, sir. I've got no comment to make. You think your shareholders are going to make a best? I said we don't know the
full extent of the intrusion. How long will it be offline? Do you have systems in place to stop us from happening? Security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. We can't take all the credit. We had a little help from Jim, Oh, hello. one of your managers. Yes, please. Thank you. Jim kindly loaded our keylogger to his PC. Before catching up on some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged user. Hello. Hi, yes, this is Ali. Okay, thank you. Yeah, no problem. I think I'm in there. Thanks, Sally, for welcoming our custom malware into your system. We're looking forward to working closely alongside you over the next few months. There's no hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? Data vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention, we're going global on this one. Je l'enverrai tout de suite. Merci. We can organize the research and development for this idea. Victor Mathieu. Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout your business, from anywhere in the world. We know your secret. How long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realized that the game has changed and thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open.
Lo que más me gusta de este video es la pregunta del presidente de la Junta Directiva. ¿Quién es el responsable? ¿Quién metió la pata aquí? ¿Y cómo sucedió eso? Entonces, en realidad uno comienza a ver señales en el ambiente y dice, bueno, las cosas sí están cambiando. Eso que sucede ahí es posible hacerlo. Las organizaciones lo que tienen que entender es si están sujetas a eso, son un blanco que alguien está buscando para eso, ¿no? Entonces hay que llevarse, digamos, al ambiente costarricense y poder hablar y decir, bueno, ¿qué hace mi empresa aquí? Mi empresa es de exportación de madera, de exportación de azúcar, yo produzco servicios para vender acá, yo los estoy exportando, quiénes son mis clientes, y así conocer entonces cuál es el ambiente en el que se desarrolla mi negocio y los riesgos que él está enfrentando. Otro asunto que a mí me pareció muy impactante y muy interesante es lo que sucedió en el Foro Económico Mundial el año 2012. Por primera vez en la reunión que se hace, donde las organizaciones discuten de cuáles son los problemas que se podrían presentar en el desarrollo económico a nivel mundial, aparece como uno de los riesgos dentro del mapa que ellos desarrollan ahí, que la seguridad de la información es un asunto al que le tienen que poner atención, o la ciberinteligencia. Desarrollan este documento que es para las organizaciones, orientado a un ejecutivo de alto nivel que tiene decisión significativa sobre las inversiones, y tiene una sección interesante donde él hace un compromiso, como la firma de un contrato, diciendo que yo me voy a comprometer a estas y estas cosas. Otra sección le habla de las 5 actividades que debería desarrollar para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Y también una de las cosas que trae el documento, que la puse por aquí textual como venía en él, es que las organizaciones lo que han hecho es invertir su presupuesto en protección del perímetro, y es una protección que es tecnológica, pero esta protección, aunque yo le estoy poniendo dinero, todavía tengo controles que son inefectivos. Entonces esto es como refrescar a las organizaciones, bueno, ¿en qué estás gastando tu presupuesto? ¿Hacia dónde se está yendo el dinero que le estás invirtiendo a la protección de la organización? Y aparece otro documento que este no creo que nos deje mucho impacto como el otro, porque nosotros todavía somos inconscientes de la privacidad de la información, de los datos personales, de qué tan impactante puede ser esto. Sin embargo, pues la información tiene mucho valor. Antes el valor pues lo medíamos en cantidad de unidades producidas y cantidad de unidades vendidas. Ahora puede producir cualquier persona en cualquier parte del mundo, y lo que están es peleando un precio muy bajo de producción. ¿Quién es el que da el precio final, el valor agregado? Es la información, y esa información es marca. Entonces ahora las marcas, cómo protejo una marca, es algo más significativo. Cosas de seguridad, hoy estamos hablando mucho sobre proteger perímetro, dispositivos, información en donde está, pero dentro de todo este ámbito nos olvidamos también de proteger esa imagen y esa reputación. Y esas son cosas que se están dando también ataques de este tipo en medios electrónicos, y que nos estamos preparando nada más para asuntos de infraestructura, un poquito de coordinación con áreas de mercadeo, comunicación o algo por el estilo, pero muy poco de cómo un incidente puede afectar mi marca. Hay situaciones que podemos mencionar que se han presentado aquí en Costa Rica, para no ir muy lejos y traer casos de otros lugares. La semana pasada, una organización de alquiler de vehículos con una marca muy renombrada, ¿quiénes lo conocen? Bueno, unas cuantas sonrisas. Ellos tuvieron un incidente donde un triatlonista fue atropellado por un vehículo del rentacar y iba alguien en el vehículo. Esas son situaciones, nadie te está buscando atacar la organización, nadie te está diciendo que te van a robar y te van a hacer un fraude, pero con este mundo tan interconectado, yo tengo que tener no solo monitoreo para ver quién me quiere hacer daño, sino en qué momento sucede algo y cómo se desarrolla ese algo por medio de todos estos mecanismos de interconexión. Entonces ya comenzaron primero las redes sociales, que qué sucedió, un montón de cosas, y las organizaciones tienen que estar preparadas, al igual que hay incidentes de continuidad cuando se cae un servidor y no puedo facturar, un equipo de respuesta a incidentes para cosas de seguridad, esos son de crisis. Ahora sí, esa crisis, ¿quién la atiende? ¿Quién sale a los medios? ¿Cómo se comunica? Son protocolos muy semejantes a los que aplicamos en estas partes de tecnología, pero vean que son otros incidentes que afectan a la organización. Entonces, ¿y cómo monitoreo esas cosas? Son herramientas tecnológicas, son las mismas herramientas tecnológicas que usamos para monitorear seguridad o para hacer otras cosas, las extendemos a otro ámbito.
El segundo caso, esto creo que fue el año pasado, si no me falla la memoria, el asunto del supermercado, que le cae el vestido a una señora, para no decir, ¿qué fue lo que sucedió? En el mismo momento en que sucede eso, todos comenzamos a recibir las vibraciones del teléfono. Uy, mira lo que publicaron. Qué pobrecita señora lo que le pasó. Una semana después se publica esto en los medios tradicionales, hablamos de prensa, digamos, y televisión. Pero durante una semana todos estuvimos hablando y enterándonos de esto, excepto por una señora que hablaba en la radio de eso, que eso se había presentado. ¿Cuánto tardó la empresa en darse cuenta del mecanismo que se había utilizado para esparcir esto? Mucho tiempo. Después ya comienzan otras cosas, de la forma de la reacción de comunicación, a quién envió a dialogar y otras cosas más, que esos ya son no problemas de seguridad, sino cosas tradicionales. Entonces vamos viendo que en los medios electrónicos no me tengo que proteger solamente de un atacante, alguien que tiene una cara negra, que nunca lo he visto, que está en internet, tal vez sentado, como veíamos en Rusia, China, Bangladesh, en algún lado. Es una exposición en el medio, y lo que sucede es que el medio ha cambiado. Ya no estamos en la era de producción industrial, ya no estamos en la era industrial donde decíamos que teníamos máquinas a vapor y otras cosas más, ya estamos en la era de la información, y en la era de información nos comportamos diferente. Dentro del Foro Económico también se habló por ahí del CMMI, ellos también utilizaron ese mismo modelo para poder decir cuáles son las características que uno puede identificar y saber cuál es el estado de madurez o de adopción de la seguridad en una organización. Pues el primer nivel seguimos en el mismo, no tratamos a la seguridad de la información en las empresas. El segundo nivel, aquí las palabras importantes, es que sí lo hacemos, pero tenemos un enfoque por silos. Y ese enfoque por silos es, yo tengo a alguien de continuidad, yo tengo a alguien de seguridad informática, acabo de sacar a alguien de tecnología y lo llevé a sentarse al lado de la gerencia y le puse seguridad de la información, pero todavía no sé qué hace esa persona, no sé ni cómo medirla, ni qué tarea le va a pedir para el año. Mejor pasémoslo a riesgos, porque es muy complicado para mí como gerente general tenerlo ahí al lado. Viene a hablarme y nunca le entiendo de lo que quiere, entonces mandémosle eso a otra persona. Tenemos el tercer estado, donde ya hay más avance de seguridad de la información, ya los ejecutivos conocen que esto es importante, pero todavía no lo ven como una ventaja competitiva. Y si no lo ven como una ventaja competitiva, probablemente es una de las organizaciones que no tiene la tecnología penetrada en su procesamiento o en su desarrollo. En una de las presentaciones se mencionó que entre más tecnológica sea la organización, más importante va a ser esto. La seguridad, la teoría lo que dice es que no es solo lo electrónico, sino también en papel. Pero ¿cuántos hacemos transacciones en algún lado en papel? En el registro, y están por desaparecer. Después de esto, pues ya tenemos un asunto donde ya ha incorporado más su desarrollo de políticas, marcos, procedimientos, mecanismos, seguimiento, hay control de vulnerabilidades y un montón de cosas. Algunas organizaciones están como por acá, ya está todo esto, pero sin embargo no entendemos claramente cuál es la ventaja que nos está dando. Y por último, pues ya estamos totalmente conectados, ya le preguntamos a los proveedores cómo se están comportando ellos, qué es lo que tienen. Lo máximo que están llegando a hacer las organizaciones ahorita ahí son temas de continuidad. Yo quiero saber, si a ti te pasa algo y te caes, ¿en cuánto tiempo te recuperas para que no me afecte a mí? Pero podemos ver casos como el que se dio más o menos hace 3 semanas, un mes, donde a un banco le roban $45 millones en cajeros porque su proveedor de tarjetas, procesador de tarjetas, tuvo una vulnerabilidad, le sacan números de tarjetas, hacen unas cosas y comienzan a sacar. Pero no fui yo el que tuvo el problema, fue el tercero. Y aquí lo interesante es reconocer que no estamos solos en el mundo. O sea, esto es como una pecera. Si usted mete el dedo en la pecera, todo el agua va a subir, van a generar olas, todos nos vamos a ver afectados. Las empresas también están súper conectadas. Siempre hay proveedores, siempre hay clientes. Hay una cadena que no se puede desconocer. Los ejecutivos entienden claramente, y esta es la pregunta de ¿qué hacen aquí en las tendencias de tecnologías? Hoy estamos hablando de seguridad de la información. Pues, igual que me venía mencionando, la seguridad no está aislada. La seguridad va dentro del desarrollo organizacional en un medio económico. En este caso, pues hay que ver qué está sucediendo fuera de la empresa, qué tecnologías se está adaptando la empresa, cuáles son los mecanismos estratégicos que quiere para posicionarse. Por aquí, pues entonces dice, ¿qué sucede en el mundo? Ah, mira, ahora sí, las tecnologías son masivas. Entonces todo el mundo habla de que vamos a asuntos de movilidad, hay aspectos de uso de las tecnologías por medio de la nube que también están facilitando, entonces el precio se ha reducido, ya cualquier persona puede tener
dispositivos inteligentes en su bolsillo. Inclusive los proveedores de telefonía te lo regalan si firmas un contrato a 2 años. Entonces es muy simple ya acceder a computadoras de bolsillo. El segundo es, bueno, el asunto de sostenibilidad, que ha estado también muy de moda. Ahora somos responsables en el uso de todas las cosas. Tenemos economías emergentes y el entendimiento de esas economías emergentes, pues uno puede pensar, mira, aquí están en esas economías emergentes los que se mencionan mucho en aspectos de seguridad, ¿no? Ahí está Brasil, ahí está Rusia y está China. India no sale tanto, pero India tiene una fuerza laboral muy grande. Y por último, pues la parte de reducción de costos. Esta es donde se enfocan mucho los ejecutivos. O sea, yo quiero hacer más con menos. Eso es evidente porque quiero tener más ingresos. O quiero vender más, pero a veces es más complicado. Dentro de eso, pues uno analiza y esas tendencias se pueden organizar en cosas que son estratégicas de tecnología, cosas que son meramente de las computadoras, o qué hago con los proveedores, hacia dónde se están moviendo esas cosas. Entonces aquí uno comienza a pensar y dice, bueno, seguridad de la información tiene un componente muy significativo basado en la tecnología. ¿Cómo se ha comportado un gerente de tecnología y cómo ha evolucionado el gerente de tecnología? Porque ese camino lo está siguiendo también el oficial de seguridad de la información. Entonces vemos que en la parte de tecnología, hace, no sé, unos años, hablábamos de que había un divorcio, de que no había alineamiento estratégico, de que el gerente de tecnología no entendía el negocio, entonces que era mejor poner a alguien que fuese administrador para que entendiera hacia dónde iba el negocio y pudiera buscar el beneficio. Todas esas cosas que hoy en día asumimos que la gran mayoría de organizaciones lo han superado. Vuelve a comenzar el ciclo, pero ahora es con una persona que sale de tecnología y que tiene que ir a proteger esa tecnología y tiene que entender cuál es el valor de esa tecnología para el negocio. Entonces, publicaban en el Financiero la semana pasada que la mayoría de gerentes de tecnología han evolucionado a creerse proveedores de servicios, pero no al nivel de construir una estrategia y construir un direccionamiento basado en esa tecnología. Nada más estamos todavía esperando, dígame qué es lo que quiere y yo lo pongo para que le funcione. Por aquí vemos entonces el asunto que ya comienza a aparecer. Vemos un oficial de seguridad que ya tiene derecho, y ese derecho pues creció en la organización y tiene una ubicación, pero esas ubicaciones en Costa Rica son recientes. No pueden tener más de 3, 4 años en las organizaciones que han crecido localmente y se está desarrollando esa función. Vemos que aquí comienzan a aparecer otros temas y cada uno de los temas que vemos como la visualización geoespacial, la ubicación por GPS, Big Data y otras tecnologías, lo que traen son espacios para desarrollar oportunidades de negocio, pero cada uno de esos espacios tiene riesgos y son cosas que yo tengo que entender a qué me estoy enfrentando cada una de ellas. Si yo estoy utilizando este asunto de Big Data, lo que estoy haciendo es extraer grandes cantidades de información y procesarla. La preocupación que tienen es, bueno, en realidad el ejecutivo no la tiene, la tenemos nosotros los que custodiamos información, y cómo si alguien se extrae esa información y se la lleva fácilmente. Ya los dispositivos de almacenamiento también son de gran capacidad, de muy bajo costo. ¿Cómo puedo hacer entonces para proteger esas cosas? O si yo estoy haciendo una parte, digamos, de involucramiento al usuario con redes sociales, que ahora el usuario interactúe más y desarrolle su expresión de requerimientos por medio de aplicaciones de redes sociales. Ahí tenemos Yammer, que lo utilizan las organizaciones para poder crear esa cultura interna de comunicación y de compartir información. O, bueno, el asunto de las nubes. Cada uno de estos nos está trayendo diferentes escenarios de riesgo y cada escenario de riesgo debe ser analizado. Este es algo que me parece interesante, utilizar los juegos para el desarrollo de negocios. En este momento, pues nada más vemos aplicaciones en las tiendas donde son juegos y han sido desarrollados para que si te gusta el juego, compra más cositas del juego y te vas enviciando y comprando más cosas. Pero ¿cómo le saca una organización provecho a eso? ¿Cómo puede un banco comenzar a generar transacciones, créditos, fondear proyectos de inversión y otras cosas en ambientes de este tipo? Conocí un proyecto de desarrollar un juego de estos de fútbol para el Real Madrid, donde habían instituciones que estaban haciendo el fondeo, digamos, del proyecto, pero basados en los ingresos que iba a generar, poder cambiar de jugadores, y tal vez, yo no soy futbolista, pero cambiar de jugadores y disparar con el mejor o con el peor o cosas así, y eso les generaba ingresos. Entonces basaban todo el modelo de negocio
en un juego que iba a desarrollar ese dinero. Y por último, pues tenemos cosas donde vemos tercerización, y esto sí se ha visto en la mesa de servicio para tecnología de información, la tercerización de toda una infraestructura de tecnología, y qué hago en ese momento cuando es un tercero el que administra la tecnología. Aquí hemos visto, digamos, localmente a Raxa con movimientos de ofertas de servicio muy interesantes, pero son muy innovadoras y todavía no estamos claros en cuál es el ambiente. Si yo quiero pasarle totalmente en outsourcing a alguien de que me administre la plataforma core de una organización, o si quiero pasar que me administre un proceso por medio de un flujo automático, todavía las organizaciones y las del Estado no estamos preparados para administrar contratos de ese tipo. Eso va a demandar muchos acuerdos, niveles de servicio, para poder entender esa relación y saber los límites y también saber los castigos que tiene un incumplimiento de este tipo. Esto nos lleva entonces a decir, bueno, hay bastantes cosas que la tecnología está aportando. Vemos que la tecnología no se va a detener, va a seguir trayéndonos cosas nuevas. Y entonces, ¿qué está haciendo el vecino en seguridad de la información? ¿En dónde están las organizaciones preocupadas hoy en día? Veamos que ya ahorita están preocupadas en gobierno de seguridad de la información, en la estructura, reportes. Yo quiero que alguien me organice cómo es que funciona eso. Necesito tener las políticas, procedimientos, cuáles son los perfiles de puesto que tienen estas personas, cuántas personas necesito yo en un área de seguridad de la información. Entonces, esa es la primera preocupación antes de comenzar a pensar dónde pongo mis soldaditos a defender. Vamos a ver que la segunda que tenemos por acá es un asunto de administración de identidades y accesos. Bueno, ¿qué mezcla más interesante? Los datos, lo más cercano que está a los datos, pues son los usuarios que acceden a ellos. Lo más lógico sería que por lo que yo me preocupe es quiénes están accediendo al dato directamente y con qué privilegios lo están modificando o no. Entonces, cerrar primero los mecanismos tradicionales de acceso a la información. En Costa Rica, incidentes que hay por seguridad de la información principalmente se presentan por asuntos de funcionarios internos, funcionarios que desarrollan alguna transacción no autorizada, llamémosle fraude, y por medio de ese fraude es que obtienen algún beneficio, beneficios salariales, algún inventario que sobraba por ahí en la organización y nadie se había dado cuenta, yo me lo llevé, cuentas por cobrar o por pagar, y algún jineteo de esos fondos también lo puedo utilizar. Entonces ven la forma de cómo saltarse los controles de la misma organización y les estamos dejando fácil el asunto si no controlamos bien cuál es esa segregación. ¿Qué otras cosas están sufriendo? Pues primero, falta de recursos y presupuesto. Y no lo puse aquí, pero hay una encuesta de gobierno de tecnología de ISACA que esta misma pregunta presenta las respuestas que da el personal de tecnología y las respuestas que da el personal de la organización. Entonces, esta falta de presupuesto es la principal respuesta del área de tecnología. A mí me falta presupuesto para poder desarrollar todo lo que me están pidiendo, pero la principal preocupación del área de negocio es que tecnología es muy caro, que consume muchos recursos. Entonces usted imagínese cuando va a ir a solicitar presupuesto para alguna iniciativa, si el otro está pensando que usted lo que cada vez que viene es a pedirme plata para hacer cosas que yo no les veo valor, pues nunca van a poder comunicarse claramente y poder canalizar todos esos presupuestos y esas iniciativas a un final feliz, llamémoslo. Otro de los aspectos, ahí hemos mencionado, o más bien han mencionado en otras de las charlas, diferentes amenazas que ya son avanzadas. Y esa avanzada significa que un antivirus y un firewall ya no es lo que te va a proteger. Ya necesitas algo más activo, necesitas estar escuchando lo que está sucediendo por cada uno de los cablecitos de comunicación o por las redes inalámbricas. Y eso lo estás haciendo con un centro de operaciones de seguridad que tiene configurados pues, alertas para identificar patrones anormales y que tiene una respuesta activa ante un incidente. Y veamos que las organizaciones todavía no están trabajando en eso. Pero dice, bueno, yo lo que estoy haciendo es exportando madera. ¿Debería tener alguien 24/7 viendo qué le sucede a un aplicativo? ¿O quién se conectó a la red? Bueno, tal vez no sea tan necesario. Pero sí sería interesante que usted sepa cuando alguien hizo una transacción de la salida del efectivo de su sistema y que usted no se dio cuenta del monto que era significativo. Entonces son diferentes controles, pero hay que entender muy bien la razón de ser de la organización. Y ahora si nos vamos un poquito más, perdón por el tamaño, pero
Después cuando lo comparten ustedes les pueden hacer zoom y lo pueden ver, pero esto era para imprimir casi que en una pared. Aquí lo que tenemos es la curva de evolución del desarrollo de la ciberseguridad, y esto es visto desde la protección, una perspectiva que tiene Deloitte desde el 2012 hasta el 2020 que va a ir pasando. Cada una de estas actividades, por ejemplo, aquí esta chiquitita, ustedes me creerán, que menciona que los equipos de respuesta a incidentes de los países se comienzan a reunir para generar coordinación entre ellos. Entonces eso ya se dio en este año. Ya después comenzamos a ver que comienzan a desarrollar política internacional, acuerdos internacionales para el tratamiento, hasta llegar a niveles muy avanzados donde hay una policía de ciberseguridad a nivel internacional, donde hay tribunales internacionales. En este momento, pues si algo nos sucede en un país donde no tiene un buen marco legal, estamos desprotegidos. ¿Cómo vamos a ir a buscar a alguien o a ejercer una acción legal contra esa organización? Entonces, lo dejo en la presentación para que lo puedan analizar por ahí. Y después, ¿qué estamos esperando en el mundo? Entonces, aquí vamos a ver las amenazas que las organizaciones financieras piensan que los van a afectar. Fraude financiero, donde se involucran sistemas de información, 47%. Me hubiera gustado que esta pregunta hubiese variado un poquito para saber si es interno o es externo, pero vean que la preocupación que tienen las instituciones financieras es que el fraude les va a venir por medio de sus sistemas de información, y todos los casos que hablamos de pérdidas financieras en la banca van a estar relacionados con alguna transacción, alguien que borró algo, alguien que se metió en un sistema y hizo lo que no debía. Pero vean que el otro viene errores y omisiones de los empleados, 48%. Entonces, ¿cuál de todas las tecnologías que existen nos permite tener empleados más competentes? Porque el silencio. Hay que capacitar, hay que educar, hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Un firewall y una cosa de esas no nos va a ayudar. Entonces, esto es lo mejor que una organización puede tener, no solo para seguridad, para cualquier riesgo. El mejor mitigante de riesgos es un personal que conozca lo que hace y que sea competente para hacerlo. Entonces, trabajar en esto pues da muchos más réditos que llenarlo de restricciones. Nosotros podríamos llegar a una organización, y esta mañana estaba mencionando un caso, de en vez de permitir que las cosas sucedan, bloquee, comience a cerrar, que no se puedan hacer transacciones, que usted no pueda acceder a redes sociales, que usted no pueda, cuando la tecnología está para utilizarse. Entonces, estas son otras situaciones donde más bien nos vamos a la restricción total y también cae en lo absurdo. O sea, mejor no tengamos tecnología, matemos ese riesgo, desaparezcamos la tecnología, regresemos a la libreta y seguimos operando. Después de todo este alcance, todo este preámbulo, el gerente general diría, bueno, ¿cómo identifico el alcance de lo que yo tengo que proteger en seguridad de la información? Aquí traemos un modelo, los estándares de seguridad y ISO, lo que le mencionan es, usted tiene que identificar todos los activos. Pues claro, usted tiene que saber dónde está la información que usted quiere proteger. Entonces, inicialmente, pues necesitamos definir prioridades estratégicas. ¿Qué es lo que quiere hacer la organización? ¿Cuál es el entorno en el que se está desarrollando? Esta lluvia de ideas es saber, en ese entorno que se está desarrollando, qué es lo más factible que me vaya a pasar. ¿Me va a pasar que alguien va a venir con un USB y va a querer hackear el sistema? ¿O me va a pasar que un empleado va a cometer algún error? O cosas tan simples que inclusive varias organizaciones todavía sufren, apenas se va la luz, ¡pum!, nos quedamos sin sistemas. No habían plantas eléctricas, no había un montón de cosas. Entonces, si no tienes lo básico, si todavía no puedes mantener una operación, pues no pensemos todavía en las cosas más avanzadas. Después ya venimos a la parte de valoración de riesgos, y yo creo que aquí todos los expositores hemos concluido y coincidimos en que la seguridad está basada en riesgos. Y seguridad es mitigación, nada más. Ahí podemos ver que tenemos riesgos operativos, vamos a tener riesgos de seguridad igual. Y el riesgo tiene un asunto de costo-beneficio, y ese costo-beneficio es el que hay que analizar. Determinar responsabilidades para esto, hacer algunos casos de prueba y poder desarrollar y priorizar esas iniciativas. Entonces, básicamente esto es un modelo para generar esa estrategia de seguridad. ¿Cuál es la misión, visión, valores? ¿Qué es lo que nos está motivando a desarrollar esto? Se conversaba también que por qué no hacemos ataque en vez de defensa, ¿eh? Pero hay que considerar también los factores que le pueden generar ahí legales.
porque en la ley dice que es prohibido matar, ¿verdad? Y aunque usted autorice a alguien a que puede matar, sigue siendo un delito. La ley dice que es prohibido hacer sabotaje electrónico, suplantar de identidad, violentar sistemas, hacer todas esas cosas. Aunque usted lo haga para defenderse, en Costa Rica sigue siendo un delito. Y bueno, en realidad todos los países que tienen leyes de este tipo van por esa misma línea. Realizar el análisis, que esto es un punto de saber cuáles son los activos importantes, una valoración de riesgos y formular toda esa estrategia. Esta valoración de riesgos para priorizar es la que nos puede hacer la diferencia. Vamos a verlo ahorita en la parte financiera. Pero uno, cuando está haciendo este análisis, uno inicialmente puede cometer el error de irse a identificar todos los activos, dónde están los servidores, usted en qué sistemas de información está trabajando, usted está almacenando en la nube, en Google Docs, eso es prohibidísimo, pero bueno, eso es un riesgo significativo, ¿ya? Pero nos olvidamos de cuáles son los clientes y qué tenemos en nuestras redes sociales. ¿Qué pasa con nuestros funcionarios? ¿Cómo están ellos trabajando? ¿Cuál es la legislación y el cumplimiento que tenemos que afrontar? Y aquí en cumplimiento yo lo extendería un poco más a no solo las leyes y regulaciones, nosotros tenemos cumplimiento contractual también. Tenemos relaciones con clientes que están basadas en contratos, tenemos relaciones con proveedores que están basadas en contratos. Y algunos de esos contratos tienen implicaciones de seguridad. El asunto de los proveedores, que ya no es nada más ver el contrato, sino ir a preguntarse un poco más quién es ese proveedor y qué es lo que está haciendo. Ahora sí llegamos al punto de los activos, conocer cuáles son todos esos activos y si tenemos una historia de los incidentes que se han presentado, ¿no? Pues si algo me pasó en redes sociales, lo mínimo que yo debería hacer es tomar eso como una lección aprendida. Si no logro tomarlo como una lección aprendida, pues tenemos un problema de manejo de conocimiento en la empresa. Después de eso, aquí hay el modelo tradicional de gestión de riesgos, hay amenazas que lo que busca es explotar una vulnerabilidad, eso se convierte en un incidente o en un riesgo que ya se tangibilizó, que me va a afectar un activo, ese activo pues va a ser impactado y esto afecta a los interesados. ¿Cuáles son todos los riesgos? Aquí nosotros utilizamos un mapa de inteligencia que se ha desarrollado, suena muy bonito el nombre, muy fancy, ¿eh? Pero aquí lo que tienen todos estos cuadritos chiquiticos son riesgos por cada una de las actividades de la empresa y cómo esas actividades ayudan a construir los ingresos en la organización. Entonces está basado en las cosas que le generan pérdidas. Lo que yo necesito proteger es el ingreso. Y pues construimos planes de acción. Estos planes de acción pues tienen que estar soportados en un modelo. Este es un modelo de procesos que le ayuda a verse desde una perspectiva interna en la organización, cómo yo me organicé, cuáles procesos ejecuto yo, cuáles procesos en conjunto con otra dependencia de la misma organización. Hay procesos de recursos humanos, por ejemplo, que un área de seguridad no va a ejecutar, tiene que trabajar en conjunto con un área de recursos humanos. Hay procesos que están relacionados con riesgos, hay otros que son de tecnología, el monitoreo de la capacidad de la plataforma, gestión de cambios. Un cambio, algo tan simple como mover un parámetro en un sistema, puede dejarlo inoperante, y si hay algo que afecta la disponibilidad, es un incidente de seguridad. Y por último, pues traemos la parte, digamos, de hacer los casos probados, hacer pilotos, y de esos pilotos, si tienen éxito, ahora sí hagamos todo un proceso implementado. ¿Cómo incorporamos esto en la organización? Pues vamos a tener 3 enfoques, y esto es para priorizar esas decisiones de inversión, y esas decisiones de inversión son las que nos van a formar un portafolio de proyectos. Entonces, un enfoque cualitativo, que yo creo que este es el tradicional que utilizamos, un enfoque estadístico y el probable. Pues un enfoque cualitativo está basado pues en las matrices de riesgo de alto, medio o bajo con probabilidad de impacto, y que vamos a ubicar a los riesgos en la parte, digamos, superior, de algo muy alto, de alto impacto, algo de muy bajo impacto. Entonces, cuando justificamos esto, pues decimos, no, esto tiene un impacto significativo, y hacemos una descripción en texto de cuál es el impacto que nosotros consideramos. Pero no está cuantificado, no sabemos cuánto va a pasar, cuántas veces puede pasar. Esto es una percepción que nosotros como expertos, digamos, del proceso de la organización utilizamos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que es fácil de aplicación y rápido desarrollo. Uno desarrollando esto no demora más dependiendo del tamaño de la organización, de 1 a 3 semanas tal vez. Y cuando usted lo presenta, pues las personas, si está bien fundamentado, lo van a entender, si representa en realidad la realidad de la organización. Vamos a tener un enfoque estadístico. El enfoque estadístico es más complicado de llevar a cabo porque requiere la historia de la entidad y del mercado. Eso quiere decir que tendríamos que tener bases de datos históricas
de cuáles son los eventos de seguridad que han afectado, qué impacto tuvieron, para poder extraer eso y utilizar esta estadística para hacer proyecciones de qué ha sucedido. Se utiliza igual el riesgo operativo, entonces si ya tienen bases de datos de incidentes de riesgo operativo, probablemente puedan utilizar esto. Y existe este enfoque probabilístico, que es el que propondríamos en este momento si no existe información histórica, donde lo que hace es una mezcla de la parte estadística, pero con datos y valores del cualitativo, para desarrollar esos valores de alto y medio y bajo, que sería, ¿qué es lo que te puede suceder? Me puede suceder una pérdida de $2,000, esa es la probable, pero va a tener una variación que puede ser 1.500 a 2.500. Utilizando esos datos los llevamos a un modelo probabilístico como de Monte Carlo, y ahí ya quitamos entonces la parte cualitativa, ponemos un poco de cuantitativo y vamos a poder desarrollar entonces corridas de ese modelo para poder identificar, dependiendo, aquí lo que tenemos en las barras es el dinero, entonces el modelo nos construye esto se puede hacer por medio de algunos add-ins que hay disponibles para Excel, para la ejecución del modelo de Monte Carlo, y lo que tiene es el porcentaje acumulado de la probabilidad de que se presente. Este gráfico le falta solo una cosa: ¿cuánto me cuesta la protección? Entonces, asumamos que el incidente que se me va a presentar me cuesta $2.850, que sería esta barra. Si la protección de eso es superior a esos 2.850, pues no tiene sentido, porque ya todo el incidente total, el valor de solucionarlo va a ser muchísimo mayor. Pero si está entre este punto y este otro, que digamos que eso van a ser $500, pues tendría sentido, porque yo invierto este dinero para que el incidente nunca me vaya a presentar un impacto significativo. Entonces, cuando llevamos a un análisis de un ejecutivo, no le vamos a decir esto es alto, vamos a decir, mira, la exposición que tenemos financieramente es de $50,000, y eso nos lo da un modelo que ha sido probado. ¿Cuánto nos va a costar solucionar eso? Inclusive hay casos donde la solución es solamente modificar privilegios, un equipo que teníamos, configurarlo diferente, o en los peores de los casos que tengamos que traer algo, ahí analizamos, decimos, no, ese impacto en realidad me va a costar esa solución $15,000. ¿Vale la pena invertir $15,000 para proteger $70,000? Uno podría decir que sí, ¿verdad? Pero aquí se mezcla el apetito al riesgo que tiene ese tomador de decisión, y ese tomador de decisión debería decir, sí, pero esa situación que tú me estás presentando, como decimos nosotros, me la juego. Aunque yo sé que veo un beneficio, lo voy a tomar. Como se pueden presentar casos contrarios, donde sea más de $70,000 y aún así el tomador de decisión diga, aunque esto no genera un costo-beneficio, yo prefiero proteger eso. Entonces, detrás de eso también está el aspecto que ese sí ya no le podemos poner tanta ciencia, que esto depende más de ese tomador de decisión. Y por último, cuando vamos a trabajar con los ejecutivos, necesitamos entender un poco cómo son, porque nosotros vamos a preparar todos esos casos de negocio y vamos a llevarlos primero a una reunión de convencimiento, y una vez que logramos ese convencimiento, pues hacemos una presentación general a toda la organización. Primero vamos ganando como algunos adeptos a nuestra estrategia. Entonces vamos a tener personas que son expresivas. Esas personas expresivas son energéticas, están buscando resultados, se están trabajando, digamos, a una velocidad, ya casi termina, listo. Entonces vamos a ver que son directas, o sea, no es una persona que te anda con rodeos y que cuando te quiere contar algo te cuenta la historia desde que se levantó hasta que llega al punto de lo que sucedió a las 3 de la tarde. Cuando llega a las 3 de la tarde uno ya está totalmente perdido. O sea, yo no soy de tanta certidumbre, si soy de tanta certidumbre. Si es menos, entonces veríamos que una persona expresiva está orientada hacia las personas, no es una persona muy sentimental, está orientada más hacia los hechos. Vamos a ver que tenemos otra persona que es un líder, donde la velocidad, ellos quieren resultados, quieren ver que las cosas se van haciendo muy rápidas y están orientados a generar esos resultados en función de una tarea. Vamos a tener personas que son analíticas, donde su ritmo de trabajo no es tan rápido porque necesitamos tiempo para poder analizar. Yo, por ejemplo, me baso mucho en los hechos, me gusta analizar los hechos para poder llegar a conclusiones. Entonces, yo estoy más orientado
al análisis y a la tarea, poco hacia los sentimientos y a preocuparse más o menos de qué piensa la persona y otras cosas más. Yo tengo que identificar con quién, y lo peor de todo es que las personas no estamos todos los días en el mismo cuadrante, tenemos una tendencia pero no todos los días estamos ahí. Entonces, si yo no logro leer claramente cómo llevar este mensaje, cómo llevar ese presupuesto a los diferentes entes y el método que voy a utilizar para comunicarlo, probablemente sea una de las cosas que me vaya a prohibir alcanzar, digamos, una aprobación para su ejecución. Entonces, esto es importante, esto no es meramente tecnológico, es más de interrelación de las personas. Al final quitamos todo lo que hay en unas computadoras y pues hay una persona sentada detrás de la computadora, y hay otra, y hay otra. Detrás de las computadoras y la tecnología solo hay personas, y las personas funcionamos más o menos de esta forma y no en 802.7 y en PCI y en esas otras cosas. Vamos a ver entonces si logramos la implementación y la adopción por parte del Ejecutivo, cómo se podría ver eso. ¿No hay sonido? ¿Tiene sonido? Our little startup was a great idea. Their target, a ProMass, offices in 12 countries, 5,000 staff. You'd think they'd be secure, wouldn't you? Make some noise. False. A smokescreen. A decoy breach to hide what they're really after. Confidential information hidden in the depths of the system. Still here? The computer's crashed. 20 o'clock. See you Monday. Suckers. Right now, the chances are someone, somewhere, is attacking you. And you don't even know it. Okay, chaps. We're in. I bet you're wondering how they got this far. Give us a smile. Lovely. She's in. Sensitive passwords and system details from a keystroke logger hidden under a desk for 6 months. You got it? Easy. These guys, they know it all. Except, a few weeks earlier, a ProMass were hit by a smaller breach. It made the board stop and think how vulnerable they were. So they brought in the experts. It's never just an IT issue. They carried out cybersecurity training from boardroom to basement, identifying what was critical to the business. Threat and intelligence monitoring. They planned a cyber incident response and brought in their own ethical hackers to test the systems and make honeypots to trap the attackers. They reviewed the whole business from New York to Tokyo and devised a game plan for any breach. Make some noise. We're in. It's a denial of service attack. We're just monitoring the situation. Have they gone into any accounts? Very clever. Someone else bangs on the windows, or you hiding in the cellar. They're on to us. I'll try blocking them. Is it working? I don't know. Well, I need to know, Gil. Is it working? Lena, launch your work. These guys are good. They're really good. They're blocking us. Try again. They're blocking us! Try again! Straight to me. Gotcha.
good, but not good enough. You're okay. Traffic's blocked. You can win, but there's always a next time. Who's next? Kobashi Tech. Criminals just get smarter. Who have we got for the smoke screen? Take your pick. And they're everywhere. The breach will happen. And when it does, will you be ready? Con este video lo que queremos ver es que al inicio teníamos un escenario de una organización que no estaba preparada, que inclusive el presidente decía, la verdad es que se me está preguntando qué pasó y todavía no, en un momento voy a investigar a ver por dónde fue. Esto es una organización que después de pasar por su proceso de implementación de seguridad, lograr vender la idea, como nosotros que somos evangelizadores, una pregunta, ¿cuántas de las personas que están aquí son gerentes generales, financieros, de operaciones o de ese lado de la organización? Hay una persona. Bueno, vean que esto en realidad se lo estamos llevando a esas personas y cómo llevar este mensaje a esas personas que en realidad están con otro foco. El foco de ellos no es este, el foco es generación de negocios, el foco es algo diferente. Entonces, cómo llevarles el mensaje, que era el asunto de poder transmitirlo en una diferente forma. Si alguien está interesado en ver el asunto de cómo se hacen los cálculos y la fórmula, ahí tengo artículos, digamos, que les puedo compartir, y para eso les puedo dejar ahí también los datos de contacto, para que ahí están el correo electrónico o el teléfono. Alonso también es un muy buen compañero que estaba por allí atrás. Y para las conclusiones, en realidad esto de hablar, ya tengo mucho tiempo hablando por aquí, entonces es mejor que alguien hable por mí. Entonces vamos a mostrar otro video para poder concluir con esto.
Bernard es interesante porque vean que es una presentación de alguien que no estaba preparado para el escenario que estaba viviendo. Llevaba un montón de cosas que no servían para nada. Esto nos puede suceder en un momento de incidente, llamémosle de seguridad, o llamémosle de continuidad, o llamémosle de crisis en una empresa, y sacamos todo lo que nos habíamos preparado y no sirve para nada. Pero por lo general, como dicen, Dios protege a los inocentes y caemos de pie. Pero aún así no conocíamos todos los riesgos que existían y nos presenta el último. Esto es una enseñanza nada más como para ver que la preparación sí puede ayudar para evitar que eso no suceda. Muchas gracias.